Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por entrar a este video. Mi nombre es Raúl y bueno, pues este es un video más de la serie en la que estoy tratando de platicar con ustedes de Python, de este lenguaje de programación y de cómo usarlo pues en casos de uso pues prácticos, son situaciones más cotidianas. En este caso, en esta ocasión, quiero que platiquemos de pues una especie de reto que tengo aquí y quiero poner eh, pues a prueba un teorema matemático de uno de los grandes matemáticos de la historia que es Gauss. Entonces vamos a usar Python para evaluar su teorema y comprobar si es cierto. Eh, Otra cosa interesante de esta especie de relato en el que vamos a platicar un rato es de que vamos a utilizar los Jupyter Notebooks. Estos son pues una combinación de texto y de código en una especie de página web, un servicio web, en el que puedes ir ejecutando el código pues de forma secuencial, una especie de debugueo. Entonces se vuelve bastante práctico para temas didácticos o presentaciones. Y bueno, en particular vamos a usar nosotros la versión cloud de Google que se llama Google Colab. Entonces ahí es en donde vamos a crear nuestras funciones y a estar jugando un poco con este asunto. Y lo último es que vamos a utilizar un módulo, la opción más sencilla, el caso de uso más sencillo del módulo Alive Progress. Y este sirve para en la terminal presentar una barra de progreso. Digamos que si un programa va a ejecutar varias tareas, podemos usar este módulo para ir registrando el avance de estas tareas y presentarlo en una especie de barrita que se va a ir llenando eh, pues conforme vaya avanzando la ejecución de nuestro programa. Entonces, bueno, pues también es un ejemplo. Igual en la descripción del video está la documentación de este módulo porque pues tiene muchas otras funcionalidades que no se van a usar aquí. Es nada más un ejemplo de cómo se ve y a ver si se les antoja empezarlo a incorporar en sus scripts. Entonces, bueno, pues empecemos con nuestro proyecto, nuestra historia. Este señor que está aquí en esta imagen, pues es Gauss, o fue Gauss, Carl Friedrich Gauss. Fue un, eh, pues, que iba a decir matemático alemán, pero la realidad es que él también tiene bastantes logros en la astronomía y en la física. Es por eso que yo lo comparo mucho con otro que fue unos pocos años, yo diría que unos 100 años antes que él, que es Isaac Newton. Son los que para mí son los mejores, los únicos que tienen logros tan reconocidos en tres ramas básicas de la ciencia, como pueden ser esas: astronomía, matemáticas y física. Eh, pues qué tan importante y tan famoso es este señor que en el billete de 10 marcos alemanes, eh, pues ahí estaba su cara. Eh, este billete pues es la moneda que se usaba en Alemania antes del euro. Entonces, bueno, hasta hace poco, probablemente unos 20 años o algo así, que entró el euro, eh, pues estaba en los billetes en Alemania. Y este señor tiene la peculiaridad de que fue un niño prodigio. Desde muy chico sorprendió a todos con su habilidad en las matemáticas y por lo mismo también pues tuvo bastantes problemas en la escuela. Era un niño problema, porque yo siento que se sentía frustrado eh, pues de ser más inteligente que sus maestros, que sus papás y pues sacaba toda esa frustración siendo un vago. Entonces,
En una ocasión, bueno, vamos a platicar ahora del mito de cómo inventó su primer teorema. Muchos dicen que es un mito porque le adjudican que él se lo inventó a sí mismo para un poco crecer su fama. Lo que dice el mito es que a la edad de 7 años lo regañaron en su escuela junto con otros compañeros igual de vagos que él, eh, y le pusieron como castigo antes de poder ir a su casa hacer esta suma. Tenía que sumar los números del 1 más 2 más 3 más 4 más 5 así hasta llegar al 100. Y hasta que terminaran con esa suma, pues se podían ir a su casa a jugar, a comer, a no sé, a hacer lo que sea que hicieran los niños en, en Alemania en los años 1700 o 1800. Ah, Entonces, pues los niños empezaron a hacer esa suma: 1 más 2 son 3 más 3 son 6 más 4 son 10 más 5 son 15. Y así iban avanzando, pues es una tarea bastante latosa. Al principio parece muy fácil, pero después, conforme los números van creciendo, pues son sumas, no diré complejas, pero sí que toman cierto tiempo. Entonces, pues sumarlos de forma manual puede tomar a lo mejor una hora, un par de horas eh, eh, completarlo. Y lo que dicen es que Gauss acomodó los números en esta forma: hizo parejas del primer número con el último número, del segundo con el penúltimo, del tercero con el antepenúltimo, y así sucesivamente, y se dio cuenta de que la suma de estos números, pues en todos los casos era 101. Entonces formó estas 50 parejas de sumas de 101, y pues resolvió el reto de esa sumatoria haciendo una multiplicación bastante simple: 101 por 50 para un niño prodigio como Gauss, pues era un juego: 50, 50, 5050. Y no solamente eso, planteó incluso un teorema. Déjenme mover un poco mi cara de aquí. En el que se plantea que de esta forma puedes resolver esta sumatoria para cualquier número. Eh, la sumatoria de los números de 0 a x es el resultado de multiplicar x por un medio, que es dividir x entre 2, y multiplicar este resultado por x más 1. La mitad de x por x más 1 es el teorema. Si reemplazamos los valores del reto de este niño en la primaria de 100, pues vemos que 100, la mitad de 100 es 50, y hay que multiplicarlo por 100 más 1, que es 101. 50 por 101, pues así es como llegó a esta suma. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es calcular tanto la sumatoria tradicional como la sumatoria utilizando el teorema de Gauss para muchos números, y los vamos a comparar y vamos a ver si realmente es cierto esto de que para cualquier x que sea un número entero, un número, pues a lo mejor no entero, un número natural, eh, esto es cierto. Vamos a probarlo no solamente con el 10 o con el 5 o con el 100, vamos a probarlo con miles de números, y vamos a utilizar nuestro lenguaje de programación para hacerlo todo, pues, de forma automática. Entonces, pues bueno, ese es nuestro reto. Nos queda ya ahora ponernos a trabajar en el código. Y para eso vamos a usar aquí este notebook de Jupyter que tenemos en Google. Entonces aquí hice una especie de cascarón de las funciones que vamos a necesitar para hacer esta demostración de la sumatoria de Gauss. No es una, le puse demostración por fuerza bruta porque no es una demostración formal como podría ser. A lo mejor si les gustaban las matemáticas y llegaron a clases de matemáticas un poquillo más avanzadas, pues hablaban de eh, resolver o demostrar un teorema por el método de inducción o de contraposición o de reducción al absurdo,
que son formas de demostrar, digamos, pues digamos que son las matemáticas formales de cómo le haces para demostrar un teorema. En este caso va a ser usar la fuerza bruta y el poder que nos da Python para probar uno y otro y otro y otro y otro y miles de números y comprobar con todos ellos si es cierto o no. Entonces, las funciones que vamos a crear son una que haga la sumatoria tradicional, la vamos a probar con esos números. Luego una que haga la sumatoria al estilo de Gauss y la vamos a probar con los mismos números. Eh, y luego vamos a hacer una comparación entre las dos, otra función que compare el resultado de una con el resultado de la otra para el mismo número. Eh, y la vamos a probar también con esos ejemplos. Y por último, pues vamos a hacer una función en la que vamos a iterar ya por muchos números y vamos a, digamos que darle candela a esa comparación y confirmar que para miles de números esto es verdadero. Entonces, bueno, pues vamos a empezar a trabajar. La sumatoria tradicional, pues es algo que podemos hacer bastante fácil porque en Python existe ya una función, digamos, estándar de sumatoria que trabaja sobre un iterable, una lista, un- una tupla. Entonces, pues esta función de sumatoria eh, eh, le das dos valores y más bien le das una lista o una tupla, un iterable, y va a sumar todos los elementos de esa lista. Ahora nosotros no vamos a escribir aquí la lista de números del 1 al 100 o del 1 al 1000 o de los que querramos probar. Eh, para eso vamos a usar otra función estándar de Python que es la función de rango. Entonces a esta función pues hay que decirle que obtenga el rango de números que hay de 0 hasta x, y le pongo x más 1 porque la función de rango no incluye el último número con que se va a evaluar. Entonces, para que lo incluya, pues nos vamos a un número más. De tal forma que esta sumatoria, pues ya nos va a calcular eh, la suma del rango de valores que hay del 0 hasta x más 1. Y listo, esa es nuestra función. Vamos a probarla con 5, con 10 y con 100. Y podemos ver que para 5 es 15, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 son 15. Si nos seguimos, más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 nos da 55. Y si nos vamos hasta el 100, nos da 5050. Esto es el reto, digamos, que le pusieron a Gauss hacer, que fue demasiado flojo e inteligente para resolverlo. Entonces se inventó ese teorema. Y bueno, con eso tenemos nuestra primera función, la suma tradicional, la sumatoria tradicional, la resolvemos con esa función. Ahora vamos a crear nuestra función que calcula la sumatoria usando el teorema de Gauss. Y esta también va a estar bastante fácil porque quedamos que era la mitad del número multiplicado por el número más 1. Entonces, pues acá está la forma de arriba, la mitad del número multiplicado por x más 1. Eso en Python se escribe así. Y esto también nos debe de dar esos mismos resultados que vimos aquí. Vamos a probarlos con 5, con 10 y con 100 y esperamos que nos salgan 15, 55 y 5050. Y bueno, pues aquí vemos que los resultados son los mismos, nada más hay una pequeña diferencia porque Python a la hora de sumar enteros, pues te los regresa con un formato de número entero, pero a la hora de dividir enteros te los regresa como un flotante. Entonces, pues bueno, por eso vemos aquí una pequeña diferencia que nos pone 15.0, 55.0 y 50.50.0, pero bueno, los resultados son los mismos.
Sigamos trabajando entonces y ahora viene nuestra tercera función en la que vamos a comparar que, pues el resultado de las dos funciones que creamos arriba. Entonces, pues a manera de prueba vamos a poner aquí un- una impresión en la que vamos a decirle que eh, para x con valor de x y vamos a llamar aquí nuestra función de sumatoria tradicional de x contra sumatoria de Gauss de x y eso que nos lo imprima. Esto va a hacer que nos ponga el resultado de las dos sumatorias, digamos que en la terminal. Y adicional a esta impresión, pues vamos a calcular un booleano que haga la comparación de estos dos valores, de la suma tradicional contra la suma de Gauss. Y eso pues lo hacemos con un igual igual. Entonces va a calcular la suma tradicional de x y la va a comparar con la suma de Gauss de x. Si es verdadero esto, pues nos regresa true, y si es falso, pues nos regresará un false. Y vamos a probarlo con los mismos valores 5, 10 y 15. Y nuestra función nos dice que para 5 la sumatoria tradicional es 15 y la sumatoria de Gauss es 15.0, por lo tanto es verdadero. Lo mismo con 10, 55 y 55 verdadero y 50, 50 verdadero. Bueno, pues ya nos falta nada más nuestra última función en la que vamos a hacer un loop, un for. eh, eh, y pues vamos a iterar sobre muchos números. Eh, como queremos imprimir un resultado al final, pues vamos a primero a crear algunas variables, digamos, de apoyo, en la que voy a decir que, por ejemplo, la hipótesis es de que el teorema de, de Gauss es verdadero, y vamos a imprimir en la pantalla eh, probando con el rango de números 0, ay, 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 0 a R. El que estamos diciendo, le vamos a alimentar de un parámetro R. Entonces, bueno, estamos haciendo esa impresión. Y aquí es donde vamos a hacer nuestro rango R más 1. ¿Qué le hacemos aquí? Pues vamos a ver si estamos asumiendo que la hipótesis es verdadera. Entonces vamos a decir que si la comparación de Gauss para X es falsa, si no es verdadera, es lo que estamos diciendo ahí, entonces que mi hipótesis se vuelva falsa. Y vamos a imprimir un mensaje de error para X igual a X. Aquí me está faltando hacer esto un fstring. Y vamos a salirnos del loop. No nos interesa nada más. Si es falso para el primer número que sea falso, ya estamos comprobando que Gauss pues, se equivocó, y vamos a imprimir que si hipótesis es verdadero, si pasamos por todos los números y no cambiamos la hipótesis a falso, entonces vamos a imprimir prueba exitosa. Mis respetos. Forever Gauss. Pero si mi hipótesis es falsa,
Entonces vamos a imprimir. Señor Gauss, es usted un fraude. Y listo, con esto tenemos nuestra función para probar muchos números contra la forma tradicional y la forma de Gauss de hacer una sumatoria. Entonces, pues vamos a ejecutarlo aquí con 10 y vamos a ver que nos dice que está probando con el rango de números del 0 al 10 y calcula las dos sumatorias para todos esos números y pues aquí rápido podemos ver que es lo mismo para los dos métodos y como no hubo falla, pues imprimimos nuestro mensaje de mis respetos Forever Gauss. Vamos a probarlo ahora con 100. Eh, y pues no nos vamos a detener mucho, pero podemos ver algunos ejemplos que para 58 está bien, para 66 está bien, para 93 está bien y que al final nos dice prueba exitosa. Mis respetos Forever Gauss. Entonces estamos comprobando que para los números del 1 al 100 también esto es válido. Ahora vamos a de veras llevar al límite esto y vamos a dejar de usar nuestro notebook y vamos a pasar a la terminal. Yo hace rato escribí esas funciones aquí en un script de Python y pues estamos listos para probarlo con números muy grandes. Lo único que hice de cambios fue que incluí el tema de la barra de progreso que platicábamos al principio. Aquí estamos importando el módulo Alive Progress, la función Alive Bar del módulo Alive Progress la estamos importando y se usa bastante sencillo. Tenemos que inicializar un objeto Alive Bar y le damos el mismo rango al que vamos a iterar para que los cálculos de porcentaje en la barra sean correctos. Y luego cada que terminamos con una iteración, llamamos a la función para que se registre ese progreso. Entonces, pues realmente son esas únicas tres líneas las que agregué al código. Bueno, otra cosa es que el for hay que meterlo adentro, hay que hacer un indentado para que quede dentro de nuestro objeto alive bar. Pero bueno, fuera de eso, esos son los únicos cambios. También puse un comentario aquí en la parte de nuestra función que imprimía los resultados en pantalla porque pues no quiero que salgan miles y miles y miles de impresiones con los números mientras se está ejecutando esto. Entonces, bueno, para ejecutarlo, pues nada más hay que llamar a nuestro programa. Perdón, también otra cosa es que puse aquí un input para que ejecute el programa, le diga yo qué número y ahí empiece a calcular todo esto. Entonces, eh, pues ejecutamos el programa y me pide el rango eh, de valores a probar. Entonces vamos a hacerlo con 10.000 y ahí está nuestra barra de tareas, nuestra barra de progreso funcionando y nos dice que para calcularlo de 0 a 10.000 se tardó 1.5 segundos y que el 100% de los tareas se completó y como no cambiamos nuestra hipótesis a falsa, pues asumimos que fue verdadero para todos esos valores del 0 hasta el 10.000. Vamos a volverlo a ejecutar, pero ahora con el 50.000. Eh, este se va a tardar un poco más de tiempo. Y también me sirve para contarles que pues no es el tiempo que se tarda en terminar esto no es lineal. Si se tardó un segundo y medio para hacer 10.000, no se va a tardar 7 segundos y medio para hacer los 50.000, que son 5 veces 1.5. Si se fijan, aquí empezó muy rápido, pero conforme va avanzando se vuelve más lento y por lo tanto se tarda más tiempo. Supongo que van a ser arriba de los 30 segundos
en completar todas estas tareas. Me hace sentido porque las sumatorias, conforme va avanzando, se vuelven más largas. Eh, para llegar al último número de 50.000 más 49.999 más 49.998, tuvo que hacer lo mismo, pero para 49999 y 99998 y así. Entonces, pues esas sumatorias consumen tiempo. Y bueno, pues ahí terminó después de 38 segundos y confirmamos que para los números del 0 al 50.000 esto también es exitoso. Pues creo que ya es suficiente para quitarnos el sombrero ante Gauss. Yo hace rato ejecuté esta función para 1.000.000 y lo hice hace rato porque se tarda mucho tiempo. Se tardó casi 3 horas en completarlo para 1.000.000. Pero bueno, también con 1.000.000, este es el número más grande con el que he probado. Eh, la prueba fue exitosa y no hubo ninguna diferencia entre hacer la sumatoria tradicional y hacer la sumatoria usando el método de Gauss. Eh, pues bueno, con esto terminamos nuestro ejercicio de hoy. La verdad es que a mí me sorprende mucho que con unas poquitas líneas de texto, con 44 líneas de texto, podamos poner a pensar a nuestras computadoras por casi 3 horas. Pues bueno, está interesante eso. Eh, no me queda nada más que darles las gracias. Ahí en la pantalla está el GitHub donde está ese código. Pueden descargar el código en Python o en Jupyter Notebook. También dejo la liga en la descripción de este video. Y pues les recuerdo todas esas formas que tienen de contactarme. Ojalá puedan mandarme un comentario, decirles si les gustó este ejercicio, si no les gustó, si tienen alguna otra forma de resolver este tipo de cosas. Pues yo encantado de leerlos y saber qué está pasando con estos videos que estoy haciendo. Pues bueno, sin más los dejo y muchas gracias de nuevo por entrar a ver este video. Adiós.